con la última arma. Yo no sé si se acuerdan de las armas que hemos estado viendo, pero hemos visto 4. Hoy vamos a ver la cuarta arma que el Señor utiliza para procesarnos. Vimos su amor, vimos su poder, vimos, ¿cuál otra? Su palabra, su amor, su poder. Y el día de hoy vamos a ver cómo el Señor utiliza a otras personas para poder procesarnos. Nunca el Señor habló en la palabra y dijo que había llaneros solitarios. Nunca el Señor dijo que uno andaba por su lado y que cada uno viera, ¿cierto? No es lo que el Señor ha establecido en su palabra. El Señor y la palabra y Pablo invitan, animan a la iglesia, que puedan reunirse, que puedan estar juntamente con otras personas, precisamente porque el Señor utiliza a otras personas para procesar nuestras vidas. Ninguno de nosotros podemos hacer todo el trabajo solos. ¿O hay alguien aquí que piense que él puede hacerlo todo solo? Yo no creo. Yo no puedo. Y no creo que ninguno de nosotros estemos capacitados para hacer todo el trabajo solos. Ni aún Jesús hizo las cosas solos. Buscó un grupo, estuvo en medio de un grupo, capacitó un grupo y lo envió. Y en medio de ese grupo, yo no me imagino todos los conflictos que se daban entre los discípulos. Estaban con el Señor, pero cuando uno piensa, eran muy diferentes. Vemos a través de las escrituras diferentes momentos en que se dan ciertas situaciones. Unos que le dicen: Señor, a mí siéntame a la derecha y a mi hermano a tu izquierda. ¿Cómo reaccionaron todos los demás? Vemos que había un Mateo que era cobrador de impuestos y que eran sumamente mal vistos. Eran despreciables, eran como traidores. Para ellos eran despreciables. Para la gente, los cobradores de impuestos eran despreciables porque se consideraban como traicioneros, porque cobraban impuestos. Y ellos no se suponía que deberían, sino que estaban haciendo lo que los romanos hacían. Entonces eran despreciables a los ojos de los otros porque estaban cobrando impuestos a una nación que no se suponía que ellos vivían de esa manera, no era su cultura. Entonces sufrían mucho, sufrían muchísima soledad, tenían que cuidarse, donde los miraban les podían golpear, aunque tenían un puesto importante, pues no la pasaban muy bien cuando se refería a estar en medio de la gente común, como podríamos llamarlo, en medio de, sí, como nosotros, en medio de la gente no eran muy bien apreciados porque eran considerados traicioneros. Entonces yo no me imagino todo lo que los discípulos ahí juntamente con el Señor pasaron y fueron procesados para poder llegar a donde el Señor les quería enviar. Vamos a ver lo que dice Proverbios 27:17. Vamos a leer y dice la escritura, si me ayudan a leer, dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y qué bonito suena, ¿cierto? Qué bonito suena y qué duro. Dice que el hierro se afila con el hierro y nosotros vemos, bueno, no sé si todos, pero cuando están haciendo, o en la antigüedad, ahora no sé, porque hay tantas maneras diferentes de hacerlo, pero cuando estaban haciendo, en la escritura vemos cómo preparaban hachas, cómo preparaban cosas, y tenían que tallarlas con hierro para poder afilarlas, porque si no eran como, sí, no cortaban, ¿no? Entonces era un trabajo arduo, que las tallaban con piedras, tenían que hacer un trabajo sumamente difícil para poder hacer que ese hierro que tenían pudiera ser afilado y pudiera servir para lo que querían utilizarla, como eran armas de guerra, ¿no? Que pudieran ser filosas, que pudieran ser utilizadas en la manera que querían ser utilizadas, que era defenderse, que era de pronto herir cuando querían alguien robar o alguien hurtar. Entonces se hacían armas y el trabajo es arduo, no era un trabajo fácil de hacer para poder hacer armas o afilar el hierro.
pero con el mismo hierro y con piedras, pues podían trabajarlo y hacer lo que estuviera filosito. ¿A cuánto nos gusta cortar? Los que estamos en la cocina. Bueno, el tomate para mí es lo más difícil cuando el cuchillo no tiene filo. Lo muele uno completamente, ¿no? Y queda hecho como agua, porque no hay filo, entonces como que es desesperante. Pero ¿cuánto nos gustan los cuchillos que están súper filositos? A la primera, corta, y es increíble. Dice la escritura que el hierro se afila con el hierro y que el hombre, dice la escritura, se afila con el hombre. ¿Por qué el Señor nos pone en lugares con demás personas? Para que podamos sacar lo mejor de nosotros, para que todo aquello que necesita ser sacado y que Dios ve que necesita ser arrancado de nosotros en el trato con los demás, pueda ser quitado, pueda ser tallado, pueda ser procesado, pueda ser transformado a través de otras personas. Hablamos que nos habla su palabra, que nos muestra su poder y su amor, pero hay una parte del proceso del Señor que está completamente relacionado con las demás personas, donde el Señor te ha puesto. Y muchas veces hay personas que en México decimos que nos sacan el tapón, no sé si ustedes dicen igual o entienden, pero como que son un clavito que están ahí como pinchándole a uno y a veces uno quisiera salir corriendo y decir, no, como que esta persona de plano me está molestando. Pero por eso le decíamos a 3 personas en esta mañana, eres una bendición para mí. De pronto, habemos aquí personas que estamos pinchando como ese clavito, pero que el Señor lo utiliza para poder procesarnos. Que el Señor lo utiliza para poder quitar de nosotros cosas que necesitan ser quitadas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos acordamos cuando Tiana y Abil estaban aquí y Mónica, y ellas nos dieron unas lecciones y ellas decían que cada uno de nosotros tenemos puntos ciegos. Hay puntos que nosotros mismos muchas veces no vemos, no nos damos cuenta, pero es en el trato con las demás personas que nosotros nos damos cuenta, híjole, de pronto esto no está bien en mí, tengo que trabajarlo. Y ahí se va manifestando y se va mostrando cosas que el Señor quiere trabajar. No es que estamos ya completamente perfeccionados, estamos siendo perfeccionados y el Señor va a traer personas a nuestras vidas que puedan venir y formarnos en el trato con ellos, que puedan venir y fortalecernos, que puedan venir y animarnos, que puedan venir y exhortarnos, que puedan venir y guiarnos y mostrarnos que de pronto hay áreas en nosotros que no están bien delante de los ojos del Señor y que necesitan ser transformadas en nosotros. Ruiman, Isaí, si me puedes poner la siguiente, por favor. Dice Jeremías 51:20. Jeremías 51:20 dice: tú eres mi hacha de guerra y mi espada, dice el Señor. Contigo destrozaré naciones y destruiré muchos reinos. El Señor dice que nosotros, según este pasaje en la Escritura, dice que nosotros somos como esa hacha de guerra y la espada, usados como armas en medio de esta tierra. Y dice que a través de nuestras vidas o con nosotros, Él destrozará naciones y destruirá muchos reinos. Y no se trata de que las va a raer de la tierra, sino que va a destruir muchas de las cosas que son desagradables delante de Él. Perdón, me tengo que tomar agua constantemente. Y que a través de lo que Él va haciendo en nosotros, va a ir forjando, va a ir destrozando, va a ir destruyendo lo que tenga que ser destruido, pero como veíamos también en Jeremías las semanas anteriores, Él también va a edificar, Él también va a levantar. Pero para poder levantar, edificar, para poder plantar, Él necesita arrancar de nosotros. Entonces el Señor nos pone en lugares donde nosotros podamos congregarnos con personas a nuestro alrededor que son completamente diferentes a nosotros, precisamente para que pueda ser destruido y destrozado en medio de nosotros
cosas que necesitan ser arrancadas para la gloria de Dios, para que nosotros podamos llegar a cumplir aquello que el Señor ha marcado para nosotros. Muchas veces queremos salir corriendo cuando nos encontramos con personas difíciles, y yo creo que todos lo hemos experimentado. De pronto en tu trabajo, aquí en la congregación, te encuentras con alguien difícil y dices, ay no, es que ya no quiero ni verlo, ¿no? Y puedes salir corriendo de pronto, pero déjame decirte que a donde vayas vas a encontrar a otro que sea igual y que te dé la misma llaga, porque si hay un problema el Señor no te va a soltar hasta que haya tratado lo que tiene que tratar contigo, hasta que haya arrancado lo que tiene que arrancar de ti. ¿Por qué? Porque recordemos que la meta es poder llegar a la estatura de Cristo. Y hay muchas cosas que están en nosotros que necesitan ser arrancadas para que podamos llegar a esa estatura. Muchos decimos, no, es que es muy tóxico, ahora se utiliza muy tóxico, ¿no? Y sí, es verdad, hay personas, ¿no? De pronto así, pero mis amados hermanos, pidámosle al Señor, siempre que nos encontremos en un desafío de tratar con personas que sentimos que son difíciles o que nos están ahí mayugando el callo, pidámosle al Señor, Señor, ¿hay algo que quieres tratar en mí? Si nosotros salimos corriendo cada vez que alguien nos molesta, cada vez que alguien no es como la persona preferida de nosotros, vamos a estar continuamente encontrando personas que vengan y machuquen el mismo callo hasta que podamos ser libres de aquello que necesitamos ser libres. Isaí, si me pones la siguiente, por favor. Vamos a leer lo que dice Efesios 4, 11 al 12. Y este es un pasaje muy controversial porque hay diferentes maneras de pensamiento, hay diferentes corrientes, ¿no? Teológicas, unos que dicen que esto ya no existe, que solamente existen los pastores, que ya no existen los maestros, los profetas, los apóstoles. Hay otra corriente que dice que ya esto todos cesaron, pero es muy curioso porque nosotros no vemos este pasaje o no vemos este establecimiento nunca en el Antiguo Testamento, y se da justamente en el Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que dice Efesios 4 del 11 al 12 y dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y si me ayudan a leer el versículo 12 que dice: tienen la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios para que llegue a cada uno de la obra de Dios el cuerpo de Cristo. ¿Sigue la iglesia siendo edificada? ¿Sigue la iglesia siendo formada? Entonces creemos que esto ya se acabó. Hasta que la iglesia no sea edificada, no sea formada, y el cuerpo de Cristo pueda ser unificado, pueda ser edificado a la manera de Dios, pues dice la palabra que el Señor dio dones a ciertas personas. Y no es que a ciertas personas, es que cada uno de nosotros tenemos algo diferente para edificar a la iglesia. No es que son unos privilegiados, no es que son más, no es que eres menos. No, el Señor dice que conforme a Él quiso, dice que Él dio los siguientes dones a diferentes personas en medio de las iglesias, en medio de su pueblo, para que la iglesia pueda ser edificada, para que la iglesia pueda ser unificada, para que la iglesia pueda ser preparada, para que el pueblo del Señor pueda ser preparado. Pero muchas veces, mis amados hermanos, no queremos nosotros escuchar, y lo digo por mí, ¿no? Cuando yo estaba en medio de la congregación, yo me acuerdo, y les he contado varias veces esto, yo me acuerdo que cierta persona me da una palabra, y yo dije, no, esta persona no. Y muchas veces, y voy a decir esto porque hablábamos los días martes, hemos estado hablando acerca de los profetas falsos. Y miren, mis amados hermanos, tenemos que tener un cuidado increíble, porque muchas veces nosotros podemos pensar que son profetas falsos.
y lo digo yo con mucha propiedad, porque yo voy a una campaña evangelística, aquí no he visto tanto como esas campañas evangelísticas que se hacen y vienen profetas y dan palabra a la gente, pero voy en México a una campaña evangelística, un profeta ora por mí, y salí enojadísima diciendo, ¿qué profeta es este? Y literal yo dije, profeta falso, hombre falso, ¿cómo me va a dar esa palabra? Yo ni siquiera ando buscando eso. Y que Él me haya dado una palabra que yo no entendía en ese momento, que Él me haya dado una palabra que no era lo que yo estaba buscando en ese momento, no significa que Él era un hombre falso. En ese momento fue lo que yo pensé, y un tiempo después, el Señor cumplió esa palabra que Él me dio y me dijo, ¿qué hubo? ¿Era un hombre falso? ¿O tú, porque estabas enojadísima en ese momento, hablaste así de a pedir perdón? ¿No? Pedir perdón a la persona, porque me tocó volverlo a ver. Yo le dije, yo quiero hablar con ustedes de pronto no me ubican, pero yo hablé esto y yo no quiero de verdad como continuar con esto en mi corazón, porque muchas veces nosotros nos podemos molestar, enojar, o la palabra que nos dan no concuerda con lo que yo quiero, con lo que yo espero en ese momento, pero no significa que sea una palabra falsa, sino que en su tiempo se cumplirá. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura, mis amados hermanos, porque nada de lo que se habla puede estar basado sin la Escritura. Vamos a ver a través de las Escrituras cómo el Señor utilizó a otras personas para poder trabajar, para poder procesar a diferentes hombres y mujeres de Dios en la Escritura, y que pudiera salir lo mejor de ellos. Dice la palabra que cuando uno va a llamar a alguien porque ha habido algún caso, un testimonio, alguien ha dicho algo, dice que busque 2 o 3 testigos, ¿cierto? Y que lo traiga y hablen con él. La palabra, cuando nosotros queremos sustentar algo a través de la Escritura, nosotros necesitamos mínimo, y esa es una regla, mínimo 3 pasajes que nosotros podamos corroborar que lo que yo estoy pensando es correcto, 3 testigos en la misma Escritura que puedan denotar que es así. No podemos por un simple pasaje de la Escritura denotar como que las cosas son así, darlas por hecho, porque muchas veces nos podemos equivocar, muchas veces nos podemos confundir. Siempre necesitamos mínimamente 3 pasajes que digan exactamente lo mismo para poder sustentar lo que nosotros estamos hablando. Rulman, si me puedes poner Esther, vamos a ver el caso de la reina Esther. Todos conocemos, Esther se queda huérfana cuando era pequeña, y dice la Escritura que Mardoqueo la adopta y la trae a su casa y la cría como una de sus hijas. Y él empieza a cuidar de ella, le empieza a preparar, y de repente vemos todo lo que sucede con el rey Jerjes, que se queda sin esposa porque la reina Basti le falta el respeto, no quiere asistir a la fiesta que él había preparado. Y bueno, empieza a buscar otra esposa porque la destituyen, y dice la Escritura que Esther llega al palacio. Obviamente no puedo leer todo porque no nos da el tiempo, pero Esther llega al palacio, el Señor le da la gracia, la sabiduría y el favor delante del eunuco del rey y del rey, que el rey se enamora de ella y la toma como su esposa. Cuando ella ya está en el palacio, se levanta Amán como un hombre ayudante del rey, comisionario del rey, no sé cómo lo podríamos llamar, y él dice que cuando este hombre pasaba en su caballo, todos se inclinaban delante de él, menos Mardoqueo. Y eso lo enfurece tanto que, como él se enoja, él quiere destruir toda una nación porque un hombre no se había arrodillado delante de él. Y va al rey y le dice que haga un edicto, y hacer un edicto donde van a aniquilar y exterminar a todos los judíos, porque un judío no se había querido arrodillar delante de este hombre que tenía mucho poder y que tenía mucho deseo de poder. No solamente poder, él tenía deseo de ser reconocido, y le molestaba todo por dentro el hecho de que este hombre Mardoqueo
no doblara rodillas delante de él. Entonces quiere destruir a toda la nación, y Mardoqueo dice que cuando se da cuenta de lo que sucede, Mardoqueo se pone de luto, se pone ropa áspera y entra por la puerta del palacio con una cara de tristeza y con las ropas obviamente que denotaban la tristeza. No podía entrar más allá, solamente entraba por la puerta y no podía entrar más allá porque era prohibido entrar con ropas de luto. Y cuando Esther se entera, dice la escritura, cuando Esther se entera de que Mardoqueo está así en tristeza, en dolor, en luto, dice que envía a una de sus siervas a que pueda hablar con él. Del 6, Ruiman, por favor. Gracias. Vamos a leer Esther 4, capítulo 4, del versículo 6 al 17. Dice: así que Hatak salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y la exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Hatak regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Hatak que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción en que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que porque estás en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Miren qué maravilloso es que cuando Esther se entera que Mardoqueo está triste, y la razón por la que él está triste, ella intenta como salvaguardarse. Y ella dice: no, nadie puede entrar, nadie, porque entonces me van a matar. Pero no tenía otra opción, hermanos, porque o moría por entrar al palacio del rey para intentar salvar a los judíos, o iba a morir porque también era judía. No había de otra. O sea, la muerte venía por un lado o por el otro. Pero ella, de pronto, estoy hablando solo de pronto, como estaba en la casa del rey, ella de pronto se sintió segura. Dijo: no, el rey me va a proteger. No sé lo que pasó por su cabeza, por su mente, pero ella estaba en una posición donde ella podía de pronto ser resguardada. Y ella dijo: no, yo no puedo, porque entonces todos saben la ley que existe, me van a matar, me van a quitar la vida. Y Mardoqueo, damos gracias al Señor por los Mardoqueos. Mardoqueo le dice: hey, pon atención, porque tú estás viendo algo, pero no te estás dando cuenta de la picture completa. El Señor te llevó ahí por una razón, y sea que mueras antes o mueras después, salvación va a venir para los judíos, porque él sabía y su confianza estaba puesta en el Dios de sus padres. Pero él sabía que la que tenía la oportunidad de actuar era Esther, a quien Dios había llevado a ese lugar
pero ella en ese momento estaba adormecida por la ley que existía que podía atacar su vida. Ella no lo miraba en ese momento, pero tuvo que haber un Mardoqueo que le dijera: ponte viva, porque tú no sabes si por eso tú llegaste a ese lugar. Para que hoy tú pudieras actuar, para que hoy tú pudieras hacer lo que está escrito de ti. Tú no sabes, Esther, si tú vas a vivir o no. Así que levántate y ve. Y Esther cambia su perspectiva. Ella primero había dicho: no puedo, no, me matan. Pero después ella dice: ok, tienes razón. No lo dice ahí, pero es lo que tuvo que haber pasado por su mente. Tienes razón, ¿sabes? Más bien, ayúdenme a orar, ayúdenme a ayunar y busquemos que haya algo que pueda favorecer al pueblo del Señor, aunque yo tenga que perecer. ¿A quién les recuerda esto? Vimos la vez anterior, Jesús tuvo la misma actitud. Él dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y Esther le estaba diciendo a Mardoqueo: no puedo, esta copa no la puedo llevar, me van a matar. Pero cuando vino la palabra de este hombre, el Señor lo mantuvo ahí, porque él se pudo haber quedado lejos, pero él siempre estuvo a la par de Esther, guiándola, recordándole, ayudándole, diciéndole: no descubras tu identidad a nadie, mantente callada, haz lo que te digan que es sabio. Bueno, él estuvo ahí a la par de Esther, pero cuando se tuvo que levantar, se levantó y le dijo las cosas que ella necesitaba escuchar. ¿Cuántos muchas veces nos da miedo decir lo que Dios nos habla porque pensamos que la otra persona no va a reaccionar bien? Muchas veces nos callamos aun cuando el Señor nos da un mensaje, porque decimos: es que la otra persona ya no me va a querer o se va a enojar conmigo. Cuando nosotros necesitamos decir algo que el Señor nos está hablando, mis amados hermanos, muchas veces es para poder redirigir a aquellos que de pronto están tomando una decisión incorrecta o no están viendo en el momento más allá de algo específico, a donde Dios quiere llevar, a donde Dios quiere extender, a lo que Dios quiere hacer. Porque recordemos que no somos nosotros los importantes, sino que es el propósito de Dios en nosotros el que tiene que ser cumplido. No son mis sueños los que tienen que cumplirse, sino el propósito del Señor que necesita establecerse en el lugar y en el tiempo donde Dios se ha puesto. Amén. El Señor no se equivoca y no nos pone a destiempos en lugares que no debemos estar. Sí, Él no se equivoca. Entonces, si estás en un lugar es por una razón. Y si tienes algo que cumplir, no te demores. No sabemos si por esa razón hemos llegado a este momento, a este tiempo, a este lugar. Amén. Así que Mardoqueo fue un hombre que el Señor utilizó para trabajar en la vida de Esther, para procesar la vida de Esther. Si me puedes poner, Ruiman, por favor, vamos a ir a 2 de Samuel. Vamos a ver en el capítulo 11 una pequeña historia sumamente conocida, sumamente conocida y de la cual se habla mucho dentro de la iglesia. Todos conocemos que el pueblo de Israel estaba en la guerra, ¿cierto? Y David, en vez de haberse ido a la guerra, se quedó de ocioso en su casa. Dile al que está a tu lado: cuidado con la ociosidad. Cuidado con la pereza, pues, para los que batallaron decir ociosidad. Cuidado con la pereza. Cuidado de estar donde no se supone que estés en el momento de hoy. Dice la palabra que David, en vez de irse a la guerra, se quedó en su casa muy a gusto, y mientras los otros estaban peleando, batallando contra un pueblo que quería destruirlos, él estaba en su casa muy a gusto y se levantó un día muy relajadito y se paró en el balcón de su casa y desde allá arriba miró algo que le agradó muchísimo los ojos.
Dice que miró una mujer muy bella y que le arregló tanto el corazón y los ojos. Dijo, vayan y vean quién es. Entonces resulta que van y vienen y le dicen que era Betsabé, y le dice que era Betsabé, la esposa de Urías, el hitita, y él dice, tráiganla. Dice la escritura, qué manera de David, ¿no? Que le dijeron que era la esposa de Urías, y él dijo, tráiganla, la traen al palacio, y dice la escritura, que se acuesta con ella. Se acuesta con ella y la manda a su casa como que nada pasó. Nadie sabe, nadie supo, como dice el hombre moco. Nadie sabe, nadie supo, vaya a su casa. Y dice la escritura que de repente Betsabé le escribe y le dice, estoy embarazada. Le manda un mensaje y él dijo, ay Dios mío, ¿qué he hecho? Y entonces dice que David luego pensó, maquinó algo y dijo, bueno, listo. Vamos a mandar traer a su esposo y manda a traer al esposo para que vaya y como que no se sepa que ese hijo era del rey, sino que el esposo viniera, estuviera con él y luego dijera, sorpresa, estoy embarazada. Y ahí quedaba todo oculto. Qué bonito pensaba David, ¿no? Entonces resulta que trae al esposo y el esposo, mis amados hermanos, tenía una devoción en el corazón, que por más que David lo incita a que vaya a su casa y esté con su mujer, él dice, no puedo, Joab está en la guerra, todos están peleando y yo le dice, voy a ir y disfrutar de mi mujer mientras todos están allá. Y entonces dice la palabra que David lo emborracha, intentando convencerlo, manipularlo para que vaya y se acueste. Ya que no pudo, bueno, se regresó a la guerra y le da una notita. A mí de verdad que me sorprendo porque le da una notita, ¿no? A él mismo para que la lleve y le pone a Joab que lo ponga al frente de batalla, pues para que perezca. No, dijo, ya que no pude ocultarlo, pues bueno, que no vea que su esposa esté embarazada de mí. Y lo manda, se entrega el papel, Joab obedece. Joab obedece y mientras están peleando vamos a ver lo que dice la escritura. No, espérenme, que no está ahí, es que no lo puedo poner porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Joab obedece, lo pone al principio y obviamente él muere. Y cuando Joab va a mandar a los que traen las noticias, los mensajeros, al palacio, él dice, pero el mensajero le dice, pero el rey de pronto se va a enojar con nosotros, va a decir que por qué nos acercamos tanto. Y Joab le dice, les invito a que vayan y lo lean porque de verdad es muy interesante ver todo lo que se produce. Él le dice, dile que murieron tantos, pero que también murió Urías el hitita. Dice la escritura que él regresa y le dice, murieron tantos, pero también murió Urías el hitita, y lo vamos a leer aquí en 2 de Samuel 11, del 24 al 27. Dice, entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad. Este era el mensajero. De modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Y mira lo que dice. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Nosotros vemos en la escritura que el Señor se refiere a David como un hombre conforme a su corazón, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos la maquinación de lo que David hacía, es como que uno dice, pero ¿cómo? No concuerda, porque todos nos equivocamos, porque todos fallamos, pero es la intención de nuestro corazón, no es el tema, no es el tema, pero es la intención de nuestro corazón al buscar al Señor, a correr a Él, la que hace la diferencia. En vez de pronto de actuar
sí, con tristeza por todos los hombres que se habían perdido, él le responde a Joab: dile a Joab que no se aflija tanto, porque así es la vida. Unos mueren aquí, otros mueren allá, pero Urías no había muerto porque así era la vida. Él lo había mandado matar y no le causó nada. Pero dice la escritura en 2 de Samuel 12, si me puedes poner la siguiente, Roman, por favor. Vamos a leer lo que dice la escritura en 2 de Samuel 12, del 1 al 10. Yo les aconsejo que si tienen el tiempo lo lean en casa. No lo podemos leer todo porque no me alcanza el tiempo. El tiempo vuela, la verdad. Pero vamos a ver lo que dice 2 de Samuel 12, del 1 al 10. Dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Dice la escritura que cuando David escucha la historia que Natán le dice, se enoja tanto y dice: ese hombre va a morir de un solo. Y cuando ya llega la palabra profética y le dice: ese hombre eres tú. Vamos a ver lo que dice David en el versículo 13 al 16. Dice que David dijo: he pecado contra el Señor. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, el Señor te perdonó, pero tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Y todos sabemos cómo terminó. El hijo de esta mujer muere, pero nosotros lo que quiero recalcar aquí es cómo David se equivocó. David pecó, hizo lo desagradable delante del Señor. El Señor nunca dijo lo contrario. Dijo: tus acciones me han desagradado. Y el Señor le habló claramente: lo que has hecho ha estado mal. David tenía una raíz en su corazón. Cuando nosotros leemos la escritura, nosotros vemos que David tenía una raíz en su corazón. Él tenía muchas esposas y concubinas. Y al ver a una mujer más, yo no sé si era lascivia en los ojos, que lo podemos relacionar, pero al ver a una mujer más que ya tenía esposo, no le importó y dijo:
Lo que quiero lo tengo. Tráiganmela. Tráiganmela. Pero el Señor se desagradó completamente y le manda a Natán. ¿Por qué Natán no llegó y le dijo de un solo? Así dice el Señor, pa. Dice la Escritura que por nuestra boca nosotros seremos juzgados por lo que nosotros decimos. Y dice, ten cuidado, porque lo que sale de tu boca, por eso mismo tú serás juzgado. Y David le dice al profeta Natán, cuando escucha la historia, pero todavía no sabía que era él, ese hombre pagará 4 veces el valor de la oveja. Si le hubieran dicho a él que él era, de pronto hubiera dicho, ay, es que mira, no sé, es que me gustó, fallé, me equivoqué. Si él no le hubiera llegado y le hubiera dicho la historia que él le dijo, que lo enfureció tanto, mis amados hermanos, ¿por qué? Y esto es parte de lo que Marisol nos compartía la semana pasada. Nosotros podemos ver la pajita de nuestro hermano, pero no vemos la viga que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y es bien fácil decir, ese hombre merece esto, pero somos muy condescendientes cuando somos nosotros los que hemos pecado. Somos muy condescendientes con nosotros mismos, porque es necesario que haya otras personas alrededor nuestro y que puedan ser verdaderas y puedan ser honestas al hablar, al decirnos cosas que ven en nosotros con amor. No se necesita ser grosero, no se necesita ser, ¿saben?, rudo. Con amor decir cosas que se ven. David necesitó a alguien porque él no lo hubiera visto, pero el Señor le manda a alguien que le diga una historia para que desate lo que él tenía en su corazón, lo que produce en nosotros cuando alguien más hace algo, pero que cuando yo lo hago no produce lo mismo, porque soy yo. Entonces me considero como, ay no, me apapacho yo mismo, ¿no? Pero cuando otro lo hace, no, queremos ir y destruir a la persona. Por eso es que el Señor nos pone en lugares con otras personas, porque hay esos puntos ciegos que no podemos ver y que vemos la paja del otro, pero no miro todo lo que yo tengo dentro de mí. Y por eso es que en la iglesia nos tenemos que ayudar los unos a los otros a crecer. No hay uno más, no hay uno menos, no hay uno peor, no hay. Hay responsabilidades diferentes y la medida de cuentas que uno va a dar es diferente. Pero no es que soy mejor, no es que porque soy el pastor no peco. No hay eso. Todos somos hombres que estamos siendo tallados a la perfección de Cristo, que estamos siendo moldeados a la perfección de Cristo. Y David, el gran rey David, tenía eso en su corazón y necesitó de un hombre que viniera, hablara, para poder ser procesado. Nosotros tenemos un Salmo 51 que es maravilloso, como él escribe y clama delante del Señor, me he equivocado, pero para poder reconocer cuán grave era lo que él había hecho, porque no era la primera mujer, ya había estado con Abigail. ¿Se acuerdan del Nabal, este hombre que no quiso ayudarle y todo eso? Ya él también había tomado a la esposa de Nabal, ya tenía a Mical, la hija de Saúl, pero era como normal para él. Pero en este caso fue tan desagradable delante del Señor que tuvo que traer a este profeta que le hablara. Hermano, no le habló suave, ni el Señor le habló suave a David. Le habló y le dijo lo que era. Tú asesinaste, tú hiciste esto y me desagrada terrible. Estoy desagradado por completo de lo que tú has hecho. No le dio así como, no, venga. Y llevó a este hombre. Pero es lo maravilloso de Dios. No le dijo para condenarlo, sino para llevarlo al arrepentimiento, para llevarlo a reconocer que necesitaba del Señor. Y él escribe el Salmo 51, si lo pueden leer, léanlo, es maravilloso, de lo que brota de su corazón al ser procesado a través de lo que el Señor hace a través de la vida de este profeta Natán. Y por último, vamos a ver el caso de José, sus hermanos, su padre. Si podemos ir a Génesis, vamos a empezar. Este es el ejemplo más largo.
porque realmente es una historia bastante larga, es muchos capítulos los que tenemos en la escritura. Vamos a empezar en Génesis 42 y nos vamos a ir saltando, vamos a ir leyendo solamente como versículos más relevantes porque es larguísima la historia, pero para que podamos entender un poco. Dice la escritura, la historia de José empieza desde Génesis 37 y es hasta el 50 y algo. Dice la escritura en Génesis 37 que José empieza a tener sueños, era el soñador. Y dice la escritura que sus hermanos lo odiaban, pero al literal así dice, que sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque su padre lo quería más que a ninguno. Y lo dice así la escritura, que era el amado de su papá, y su papá le había hecho un vestidito, una túnica específica para él, y solo a él se le había dado, a nadie más. Ninguno de los otros hijos, la escritura se refiere a que le había preparado una túnica tan especial, tan bonita, de diferentes colores. Y dice la escritura que él tiene unos sueños, y José iba y le contaba a los hermanos, y dice la escritura que aún lo odiaban más por causa de los sueños que él tenía y por causa que era el favorito de su padre. Papás, no podemos tener favoritos. Todos nuestros hijos son iguales, porque si nosotros nos equivocamos y de alguna manera mostramos favoritismo, vamos a destruir nuestra familia. Vamos a traer mucho dolor y mucha destrucción en medio de nuestros hogares. Dice la escritura que entonces los hermanos hacen un plan, porque como aborrecían a José, querían destruirlo, querían deshacerse de él, y todos sabemos que lo llevan, lo ponen en un poste, en una cisterna, y lo esconden y luego lo venden para que se lo lleven como esclavo. Y dijeron, así nos libramos de él. Sabemos que le ponen sangre a la túnica y la regresan al papá. Le dicen, papá, mira, lo ha de haber matado algún animal salvaje. Y vemos cómo Jacob se entristece, sufre, llora por su hijo. Y nunca más supieron de José, pero siguieron con sus vidas. Entonces, resulta que José está en Egipto. No es que la está pasando de lo más bueno, porque tiene un montón de situaciones también en Egipto, pero vamos a ver lo que dice Génesis 42, versículo 7. Esto es cuando ya sus hermanos regresan a Egipto y ya José está en una posición de autoridad en Egipto como tal. Después de lo que le habían hecho a sus hermanos, ellos regresan y vamos a ver lo que dice Génesis 42, 7. Dice, y cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes, de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Lo siguiente, Truman. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios, así que hagan lo siguiente y salvarán sus vidas. Si en verdad son honrados, José los estaba acusando de espías, ¿no? Entonces ellos le dijeron que tenían un hermano. No lo puedo poner porque no me alcanza, tendría que poner toda la historia. Ellos le dijeron que tenían un hermano. Entonces él les dice, si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás, lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, así no morirán. Y ellos aceptaron la propuesta. Pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo. Quiero que leamos aquí, ayúdenme a leer este. Pero sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestra hermana, aunque vivimos angustia cuando nos suplicaba que nos dieran
no se olvidaban de lo que habían hecho. Y cuando empezaron a sufrir, ellos dijeron, ay, sin duda estamos pagando lo que hicimos. Estaba en sus cabezas, ellos tenían la culpabilidad ahí. De pronto quisieron hacer como que se habían olvidado de él, pero seguían con eso en su cabeza. No es algo que creo que pueda olvidarse tan fácil. Y entonces dice, habló Rubén: yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Vemos cómo José les habla con rudeza. Todavía había ahí como, se imagina la primera impresión. Quiero que nos pongamos en el punto de José, como si fuéramos José. Mis hermanos me vendieron, me maltrataron, me enviaron a otro lugar lejos de mi familia. Y aunque el Señor me bendijo, extraño a mi familia. Aunque el Señor me bendijo, crecí lejos de mi familia. ¿Cuál sería nuestra actitud en nuestro corazón? ¿Qué sembraríamos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué se desarrollaría en nuestro corazón? Después de mucho tiempo, de muchos años, yo vivo bien, yo estoy bien, no tengo hambre, el Señor me ha prosperado, pasé momentos difíciles, sí, pero el Señor me ha prosperado y estoy bien. Y de repente, ¡pum!, se llega el encontronazo. Dice la Escritura que nada en esta tierra queda encubierto, todo sale a la luz. Y los hermanos de José de pronto pensaron que nunca más lo iban a volver a ver, pero se llegó el momento. ¿Cómo nos hubiéramos sentido nosotros si nosotros fuéramos José? De verlos de repente, aquellos que me hicieron tanto mal, que me apartaron y me arrancaron de los brazos de mi padre, que me consentía, que me amaba más que a los demás, que me cuidaba más que a los demás de pronto. ¿Cómo nos hubiéramos sentido? ¿Bonito? Me hubiera dado la alegría de mi vida verlos si hubiera corrido. Dice la Escritura que él salió y se echó a llorar. Se sale de ahí con ellos y se pone a llorar. Y los trata con un poco de rudeza. Les dice, no, ustedes son espías. Obviamente él entiende todo lo que hablan, pero ellos no saben. Y de repente toma a Simeón, le dice, tú te vas a quedar aquí. Ya los había metido a todos 3 días a la cárcel. Y después de esos 3 días lo saca y solo agarra a Simeón y le dice, bueno, tú te vas a quedar y todos los demás se van a ir. La Escritura dice, no lo puedo leer de verdad porque no tengo, pero si pueden leerlo, lean. Dice que los manda, regresan a sus casas y les ponen todo el dinero en los costales y regresan a casa. Cuando llegan a casa y abren y miran que había todo, se asustaron y dijeron, ay, Dios mío. Ellos seguían con la culpa de lo que habían hecho con José. Y el papá les dice, ¿qué es esto? ¿Por qué me han hecho sufrir tanto? ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían un hermano? Cuando él les dice cuando ellos le dicen que necesitan llevar al hermano. Y él les dice, no, mi hijo no va a ir, porque recordemos una cosa importante. Los hijos de Jacob eran de diferentes mujeres. Y José y Benjamín, que era el hermano que estaba con el papá, eran de la mujer que Jacob amaba. Eran de la mujer que él amaba. Eran los consentidos de Jacob. Entonces, al morir José, solo le quedaba Benjamín, de la mujer que él amaba. Yo no me voy a meter a eso. Pero, el caso es que llegan ellos y le dicen, papá, ahora necesitamos llevar a nuestro hermano. A todos los demás Jacob seguía sin aprender. Seguía habiendo diferencias. Miren, mandó a todos los demás, pero Benjamín se quedó con él. Su favorito se quedó con él. El de la mujer que amaba se quedó con él.
Y los otros se van, regresan y dicen, tenemos que llevarlo. Y dice, no, porque ya me quitaron a José, ya me quitaron a Simeón, que ahora está ya preso, y ahora quieren quitarme también a Benjamín. No, olvídenlo. Y pues resulta que, bueno, empiezan a comerse lo que habían traído de Egipto, pero se les acabó de nuevo. Se les acabó la provisión, porque no era para siempre lo que habían llevado, y ahora tenían que regresar. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Entonces el papá les dice, vayan de nuevo. Y ellos dicen, no podemos ir si no nos llevamos a nuestro hermano. Y ahí hay una guerra, ¿no? Entre que no, que sí, que no, que no. No, porque voy a descender al Seol, todo con mucho, él dice una palabra, pero con mucha tristeza, ¿no? Y que sí, que no, y ya como no hubo de otra y se iban a morir de hambre, le dice, ok, llévenlo. Y uno de los hermanos le dice, no te preocupes, papá. Si no lo regreso, matas a 2 de mis hijos. ¿Creen que eso va a traer alegría al corazón de Jacob? Pero él, intentando como asegurar, ellos ya habían sido causa del sufrimiento de su padre al desaparecer a José. Y ya no querían más, que le dice, papá, si no lo traemos, matas a 2 de mis hijos. Yo la verdad es que no creo que eso haya producido nada, ¿no? En el corazón de Jacob. Él quería a su hijo, él quería a Benjamín, que no le pasara nada a Benjamín. El caso es que ellos regresan y vamos a leer lo que dice Génesis 43. Rubén, por favor. Igual vamos a ir leyendo solamente versículos porque no me alcanza el tiempo. Pero dice que Jacob les dice, ¿por qué me ha causado este mal?, inquirió Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Judá le dijo a su padre, bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad, a mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable para ti, ante ti para toda la vida. Cuando vio a Benjamín con ellos, aquí es cuando ya se encuentran con José en Egipto. Dice, cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo, lleva a estos hombres a mi casa, luego mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Miren el corazón de José. Le dice, llévalos a mi casa. Él quería ver a su hermano. Él había crecido sin su hermano, había crecido lejos. Y le dice, mata un animal, ellos van a comer conmigo. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron, nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Ellos no tenían esperanza de nada bueno. Ellos iban con mucho temor, con mucho terror, porque no podían ver que viniera nada bueno. Ellos por su parte, los hermanos de José, prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró en su casa, sus hermanos le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él. Una pausa aquí. ¿Se acuerdan lo que había mostrado el Señor en sueños a José? Decía que se iba a postrar el sol, la luna y las estrellas delante de él. Y ellos se habían enojado a causa de ese sueño. Decía, él había visto cómo las espigas más grandes también se inclinaban ante él. Y mis hermanos, lo que el Señor le había hablado a José no cambió. Lo que el Señor le había mostrado a José, y eso está más adelante en la historia, donde su padre llega y también se tiene que doblar por la autoridad que le fue dada a José al estar en ese lugar. Lo que Dios había hablado no cambió. Lo que Dios había dicho de José, el propósito de José, continuaba firme. Pero eso que el Señor había hablado produjo envidia, produjo enojo, produjo odio en los demás hacia José. Pero ellos llegaron aquí y sin saber que era él, llegaron y se postraron delante de él. Dice, nuestro padre, su siervo, él les pregunta por su padre,
Y le dice: nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. Movido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara, ya más calmado, salió y ordenó: sirvan la comida. Hermanos, qué difícil es contenerse. Todas las emociones de ver a su hermano ahí sentado, comiendo con él. Si podemos ir al 44, Ruben, por favor. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos, y entonces se postraron rostro en tierra. Aquí es cuando iban ya a salir. Tengo que poner el contexto porque si no, no vas a entender. Y José ordena que le pongan la copa de él. ¿A quién? ¿Se acuerdan? A Benjamín. Ordena que se la pongan en su costal y luego salen a buscarlos diciéndolos y acusándolos de que habían robado. Entonces va el hombre y los encuentra y les enfrenta con lo que había sucedido y le dicen ellos: no sabemos qué decirle, mi señor. Contestó Judá: no hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos nosotros y el que tenía la copa. Entonces Judá se acercó a José para decirle: mi señor. Judá se acerca y le dice: no se enoje, pero le ruego que me permita hablarle en privado para mí. Usted es tan importante como el faraón. Seguramente mi padre, al no verlo, hablándole de Benjamín, morirá y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Miren qué diferente. Cuando quisieron matar, cuando vendieron a José y le dijeron al papá que estaba muerto, no les importó nada. Lo hicieron, regresaron, vieron sufrir al padre, pero habían aprendido una lección. Y ahora, dice la escritura, que uno de los hermanos le dice: o sea, no puedo, ya lo hice una vez, no puedo volver a ver a mi padre, no es posible, yo me quedo. Eso no sucedió cuando iban a vender a José. Sí, él les dijo: no le hagan daño al muchacho, esto y aquello, pero ninguno estuvo dispuesto a ser cambiado y a salvar a José. Pero ahora todos habían sido trabajados, procesados, y ahora ellos estaban poniendo, uno de ellos, para que el muchacho regresara y pudiera estar con su padre. Era el siguiente favorito del papá. Entonces querían que él regrese y otro se quedaba con ellos. Si vamos al capítulo 45, dice: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. ¡Pum! No les deja caer lo que habían hecho. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. El corazón de José fue tratado, el corazón fue trabajado por Dios, pero también sus hermanos fueron trabajados. Sus hermanos pudieron entender que ellos habían hecho mal y ellos esperaban la paga, ¿cierto? Porque cuando uno hace algo mal, uno espera la retribución, y es lo que la Biblia dice: todo lo que siembras cosechas.
Pero cuando un corazón está trabajado por Dios, mis amados, cuando un corazón es procesado por Dios, ahora es cuando nosotros no pagamos mal por mal. Ahora es cuando nosotros podemos extender el perdón como lo hizo José. José le dice, ya no se aflijan más. Ustedes me vendieron, ustedes me enviaron a Egipto, me alejaron de mi padre, pero en realidad fue Dios quien lo planeó. Cuando ellos regresan a la casa y traen a Jacob, dice la escritura que Israel, Jacob, había estado siempre con mucho dolor, con mucho sufrimiento y canoso ya, porque lo que había sucedido con José le había matado una parte de su corazón. Realmente no quiero ni imaginarme el dolor con el que él tenía muchos otros hijos, pero hubo un dolor, que hubo un cambio en él, y él regresa. Y aún Jacob o Israel tiene que ser tratado. Él tuvo que ser tratado por el Señor para poder soltar a Benjamín, porque se aferraba a él, porque ya le habían quitado a José. Papás, mamás, seamos muy cuidadosos en cómo tratamos, en cómo hacemos diferencia con nuestros hijos. Si lo estamos haciendo, pidámosle al Señor sabiduría. Si creemos que no, pidámosle al Señor que nos permita ver. Sentémonos, hablemos con nuestros hijos si ellos sienten algo así. Toda la familia fue tratada a través de lo que sucedió con José. El Señor utilizó a los hermanos para un propósito que tenía que ser cumplido, pero donde sus corazones malvados y perversos, envidiosos, con odio, tuvieron que ser tratados para poder amar al hermano de José que quedaba. Y aquel que les debía haber hecho mal, su corazón fue tratado por el Señor para poder extender el perdón, para poder darles lo que necesitaban. Una vez más, no era justo, podríamos decir, porque hablamos mucho de lo justo, ¿no? No era justo lo que le hicieron, no era justo que Él les preparara una mesa, que Él matara un animal y los invitara a comer y los perdonara porque le habían hecho mucho daño. Para el hombre no era justo, pero para Dios sí. Y José entendió eso. Él dijo, cierto, ustedes me vendieron, pero Dios me trajo aquí para salvarles la vida. Y él entendió el propósito que él tenía, que era salvarles la vida, que era poder producir alimento para toda la nación y las naciones que estaban alrededor. Y él pudo cumplir con ese propósito. Vamos a ser maltratados, vamos a ser humillados, vamos a ser juzgados por otros, señalados por otros, pero que nada nos impida poder cumplir el propósito del Señor. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes en lo que Él nos ha hablado, en lo que Él nos ha marcado, en lo que Él nos ha establecido, para que podamos caminar siendo procesados por Él y aprendiendo. Mis amados hermanos, mientras no nos dejamos procesar, vamos a seguir dando vueltas en lo mismo, porque el Señor no nos va a soltar. Dice su palabra que el que comenzó la buena obra, Él también la terminará. Y en eso nosotros podemos estar seguros. Si Él empezó un proceso en nuestras vidas, Él lo va a terminar, porque conviene que seamos tallados a la medida de Cristo. Amén. Así que cuando nosotros estamos en un proceso, dice la Escritura que lo que nosotros tenemos que hacer es oír. ¿Cuántos escuchamos? ¿Cuántos escuchamos aquí? Pero no un simple oír por oír. Ahorita puede que muchos estén sentados y solamente les estén, ¿no? Por aquí entrando, por acá saliendo, y salgamos sin haber entendido nada, sin haber puesto atención. Pero no es lo que la Escritura dice que nosotros. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero dice que cuando nosotros estamos en un proceso, nosotros tenemos que oír. Y la palabra que utiliza es una palabra que se llama, el nombre de la palabra es Shema, y es oír para obedecer. Oír con un oído dispuesto a obedecer, no oír por oír. Es, Señor, vengo a escucharte porque voy a hacer lo que me digas. No me va a gustar, no dice que te va a gustar,
Pero dice, yo te voy a escuchar y te voy a obedecer, aunque no me guste, aunque no me agrade, aunque me duela, aunque me tenga que despojar de mucho, pero te voy a obedecer. Cuando nosotros estamos en un proceso, escuchemos para obedecer su palabra, lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está pidiendo, aunque no nos guste, o seguiremos dando vueltas en el proceso hasta que llegamos a esa estatura, hasta que lleguemos a ese momento que pueda decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Amén. Y mientras no lleguemos a esa medida, seguiremos en la rueda. Así que de nosotros depende. Si te has sentido que das muchas vueltas en una misma cosa y que ves que se va por un momento y luego regresa y regresa, pon atención y dile, Señor, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres tratar? ¿Qué me quieres arrancar? ¿Qué me quieres mostrar? Porque sé, muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero muchas veces es el Señor queriendo arrancar y derribar de nosotros cosas que necesitan ser arrancadas. Pongámonos de pie, vamos a orar en esta hora para entregar este tiempo delante del Señor. Papá, queremos darte gracias en esta hora, papá. Gracias por tu amor infinito, Señor, que es por ello, Señor amado, que nos procesas, papá. Gracias, Señor, porque tus planes sobre nosotros son de bien y no de mal. Gracias, Señor amado, porque tus sueños son más grandes que los nuestros, papá. Y porque tu palabra dice, Señor, que son para darnos un futuro y una esperanza. Señor, cuando se acaba la esperanza no queremos más. Pero cuando tenemos esperanza, Señor amado, podemos permanecer. Señor, y hoy oramos, Señor amado, en esta hora, papá, para que tu esperanza en nosotros nos ayude a seguir firmes, caminando, Señor, a lo que tú nos has llamado, Señor. Sigue formando nuestras vidas, sigue tallando nuestras vidas, Señor, y permítenos desarrollar ese oído, Señor, que se inclina para escucharte y obedecerte, Señor amado. Papá, oramos en esta hora, Señor. No es al hombre al que tenemos que obedecer, es a ti, Señor amado. Y en ti ponemos nuestras vidas, ponemos nuestro futuro, ponemos nuestros sueños, ponemos, Señor amado, todo lo que tenemos, papá, para que seas tú el que nos guíes, para que seas tú, Señor amado, el que nos ayude a desprendernos de aquello, Señor amado, que aunque nosotros lo queremos, no es lo mejor para nuestras vidas. Señor, oramos, mi Dios, en esta hora. Papá, gracias por todos aquellos que tú has puesto alrededor de nosotros, Señor amado, para tratar nuestras vidas, Dios.